Este domingo 19 de octubre los bolivianos vuelven a las urnas. Será la segunda vuelta de las elecciones que está entre Tuto Quiroga y Paz Pereira, que es el hijo de un expresidente Paz Zamora y parte y miembro de una familia, los Paz, que tuvieron gran influencia como Paz Estenssoro a partir de la revolución del 52 en Bolivia, lo que vendría a ser acá en Argentina una suerte de casta. Y Tuto Quiroga es el representante de la embajada durante muchos años. De hecho, fue el pichón de Banzer, o sea que fue el vicepresidente en el momento en el que el ex dictador Banzer se la jugó en la arena democrática y lo eligieron también por las urnas. Bueno, ahí hay un antecedente ya de un militar que volvió por la vía democrática a ser presidente en la época cuando comenzaba este milenio, ¿no? Como ustedes ven, Trump recibió a Milei. Todo está unido con todo en esto de la comunicación y en esto, por supuesto, de la política local y política regional, ¿no? Si queremos entender Argentina, tenemos que entender el resto de los países. Es lo mismo que si vienen arrasando por tu cuadra, comienzan por un vecino, van a terminar con vos. Tenés que saber más o menos lo que pasa para entender un poquito de qué va, ¿no? Este 19 de octubre, por lo que dijo Trump, los dos candidatos ya fueron a visitar Estados Unidos y como si fuera un perro que mea territorio, ya avisó que son gente amiga. Y si son gente amiga es porque siguen los designios o la letra que les va a dar el presidente Trump. Entonces no sabemos qué es lo que, si realmente va a elegir el pueblo boliviano algo diferente entre estos dos candidatos. Para tener un indicio podemos ir viendo qué es lo que está pasando en países vecinos que ya está un poquito más avanzado, ¿no? Uno asemeja a la tarea de Arce a lo que fue la del Lenin Moreno en Ecuador, ¿no? Ecuador, un país dolarizado también en la época de los 2000, que al día de hoy ya reporta casi 4 muertos, jóvenes, indígenas, una mujer de 61 años también, pero los que están resistiendo justamente son la Confederación Nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y hay una especie de cerco mediático a nivel regional e internacional. De hecho, en Perú está sucediendo algo parecido. La destituyeron por incapacidad moral a Dina Boluarte, quien realizó un golpe blando de nuevo tipo también sobre el anterior presidente elegido en las urnas y que se lo sacó de encima el Congreso. El Congreso que tampoco goza de popularidad, o sea, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo con Dina Boluarte están siendo muy censurados por el pueblo peruano y de hecho ayer hubo una manifestación y también mataron gente, ¿no? Esta vez en Lima, pero hubo casi un centenar, más de un centenar de muertos en el sur del Perú, las poblaciones quechuas y aymaras que se levantaron cuando fue este golpe blando, cuando se lo sacaron de encima al expresidente Terrones. Y por otro lado, nos volvemos a Argentina, donde hay elecciones legislativas y que está en juego si va a dar una ayuda o no el presidente Trump. Y la verdad que no sé si le hizo un favor, de hecho me parece que no le hizo un favor, que está diseñado para hacerlo caer, porque bueno, los gringos están un par de pasos adelantados, ustedes saben, ¿no? Mientras nosotros estamos lidiando con algunas cositas, ellos ya están bastante más adelante. Si no, recordemos que cuando fue el golpe o lo que fueron para muchos este incidente donde después hubo una sucesión democrática contra Evo Morales, fue justamente en el primer gobierno de Trump. Y oh casualidad, se está empezando a dar este cambio de visión, viendo a Estados Unidos como aliado y no como alguien a tener a distancia, que fue durante el gobierno del movimiento al socialismo. Bueno, Milei sufrió, o Argentina en realidad sufrió una humillación tal que bueno, que yo recuerdo muy bien cuando el presidente Alfonsín, yéndome bien lejos, ¿no? Fue a visitarlo al presidente Reagan
cuando se hacía una conferencia de prensa, uno estaba al lado del otro, más o menos como que te hacían sentir que estaban a la par. Bueno, no estaban a la par, pero era algo que mostraban para la TV. Bueno, en este caso ya no hace falta disimular y el presidente estaba como público y no hubo tal conferencia de prensa, con lo que implica para el país. Y Trump lo dijo re clarito, ¿no? Que si no gana Milei en las elecciones no le va a dar la ayuda, el prometido swap, después del 26 de octubre. Y todos sabemos que Milei va a perder este 26 de octubre. Entonces, lo que está comunicando es que se nos viene la noche, porque también Estados Unidos ya está controlando la economía argentina, o sea, controlando el país. Ya fue de alguna manera entregado en acuerdos que no conocemos nosotros. Si no, preguntémonos dónde está el oro que se llevaron de acá y que supuestamente está en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido. No hay información oficial, pero se cree que es así. Bueno, octubre es un mes movido, ¿no? No creo que la historia de los espejitos de colores sea algo que realmente tenga mucho rigor histórico, porque justamente los que están levantándose, que no aguantan tanto esta suerte de torniquete al estómago, son los pueblos indígenas. Lo que pasó en Villa Río Bermejito hace 3 días nomás, que les quitaron las pensiones, como a muchos en las grandes ciudades de Argentina, pero en una población que sufre hambre, tuberculosis, mal de Chagas, y que se le quiten pensiones a un niño discapacitado, fue la mecha que hizo arder, y por sobre todo porque mandaron a la policía a reprimirlos de una, porque bueno, ustedes saben, en este continente los indígenas somos menos gente que otros. Bueno, hubo un levantamiento popular y la policía tuvo que replegarse, tiró tantas balas hasta que se quedó sin municiones, o sea que nadie nos cuenta la cantidad de heridos que hay, y apuntaban a los ojos, a las caras. Es una suerte de marca, es como una mafia, ¿no? Nosotros contábamos que la colonización con este pueblo indígena del noreste fue a finales del siglo XIX, como pasó con los mapuche, pero que a diferencia de los mapuche, ellos dependían mucho de su medio ambiente para su supervivencia. Y al quitarle su territorio no tenían forma de sobrevivir. Ellos quedaron allí confinados en las áreas periurbanas de las ciudades de esa zona, o en este lugar como Villa Río Bermejito, donde al día de hoy el gobernador, que es radical, tuvo que bajar un poco el nivel de represión y ver cómo los caga de otra manera, porque en última instancia es así, ¿no? Bueno, va a terminar octubre, un mes donde se cumple un nuevo aniversario de la supuesta conquista o invasión, y de alguna manera nos estamos dando cuenta con otros signos que lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia y lo que está pasando en Argentina, que casi ni nos enteramos, tiene que ver con que esos pueblos siguen vivos y siguen resistiendo, ¿no? Entonces, en Bolivia, que van a ser las elecciones este domingo, ya vemos cuál es el plan que se está pergeñando con la alianza de Estados Unidos, porque Trump tiene el mismo plan de control que se tuvo en los 70, pero ya no es necesario por ahí usar a los militares, solamente con el celular y con lo que es los medios de comunicación nos dictan una agenda, como que en Bolivia el gran problema es que faltan dólares, pero que no se ven otras cosas.